Así que el daros las gracias por lo que han sido estos 3 años largos, porque ya venimos de antes, pero estos 3 años en los que el camino no ha sido fácil, el camino ha estado plagado de dificultades, algunas de ellas derivadas pues, de nuestra propia circunstancia política, de nuestro propio nacimiento, y no tanto por parte de quienes integramos Geroa Bai, sino por las circunstancias de tipo institucional o incluso de relación con antiguos compañeros de camino que no nos han hecho las cosas fáciles. Y sin embargo hemos sido capaces de mantener viva no solo la llama de una ilusión, sino hemos sido capaces de mantener firme la estructura de Geroa Bai. Hemos sido capaces de llevar a cabo un trabajo que hoy tiene punto de inflexión importante, insisto, muy importante en la aprobación, si así lo decidís los miembros del Consejo General de Geroa Bai, la aprobación del programa y la aprobación de las listas a las principales ciudades y la candidatura al Parlamento. Una candidatura al Parlamento que me honro en encabezar. Y me honro en hacerlo no solo por lo que denota, no solo por lo que dice de nosotros mismos, sino porque creo que es una de las expresiones más ricas, más capaces y sobre todo más ambiciosas de lo que queremos para nuestra comunidad. Francamente, en un momento, y ha coincidido así, en el que bueno, ponemos encima de la mesa, encima del tapete de la sociedad, hacemos pública a la sociedad cuál es en ese sentido nuestro equipo de trabajo, esas personas que pretendemos llevar a cabo las propuestas y los compromisos que Geroa Bai hace o asume ante la sociedad. El hacerlo con la lista con la que nos presentamos, francamente, es un verdadero honor. No solo quería daros las gracias, también y personalmente pedir disculpas a muchas personas que seguramente, personalmente, a las que seguramente a lo largo de estos 3 años habrá habido momentos en que haya podido fallar, no tengo ninguna duda. Disculpas y pedir la comprensión de que en caminos como este seguramente muchas veces se pierde la noción de la importancia que tiene el tiempo de lo personal, de la importancia que tiene el tiempo del roce, y seguramente en muchas ocasiones no he sabido hacerlo con el cariño, la convicción y sobre todo el orgullo que tengo de ser miembro de Geroa Bai. Un orgullo muy profundo. Beraz, barkazazu horrela izan bada ere, eta eskerrik asko. Benetan. Pero lo dicho, vamos con ello y vamos con un reto para el conjunto de la sociedad, no solo para Geroa Bai, el del próximo 24 de marzo, en el que las mujeres y hombres de nuestra comunidad van a decidir el cambio, si atendemos a lo que nos están diciendo todas las tomas de temperatura, y van a decidir, eso sí, y está en sus manos, y así debe ser, y defendámoslo, van a decidir qué tipo de cambio. Y en ese camino Geroa Bai se presenta con un compromiso claro ante la sociedad, un compromiso máxima que ha de ser, a nuestro entender, guía de toda la legislatura, y que no es otra cosa que recuperar Navarra para sus mujeres y para sus hombres, recuperar instituciones, recuperar infraestructuras de todo tipo, recuperar el orgullo de creernos capaces de superar este momento, de superar este duro momento de crisis de valores también, siendo una comunidad, siendo una sociedad con personalidad propia, con capacidad para encarar los problemas y sobre todo para acometer y encarar los esfuerzos de una manera mucho más solidaria, mucho más equitativa y diría incluso mucho más ilusionante de lo que hasta ahora nos han impuesto. Pero evidentemente ese compromiso ha de cuantificarse, cosificarse o cuando menos ser relatado, y lo he convertido en un decálogo que quiero compartir con vosotros. El primero de esos compromisos es superar las 2 Navarras. No puede ser que sigamos viviendo fracturados. La Navarra de los buenos y de los malos, la Navarra de los euskaldunes y de los erdaldunes, la Navarra de los de la ribera o los de la montaña. La Navarra no puede ser. En la unidad, en el reconocimiento y el disfrute de nuestra pluralidad estará, no tengáis ninguna duda, una de nuestras armas más potentes para hacer frente a la situación que ahora vivimos. Así que, clarísimamente, el primero de los compromisos, superar esas 2 Navarras. En el segundo caso, hacer de la creación de empleo, y no cualquier empleo, de la creación de empleo de calidad, nuestra obsesión.
Es verdad que Navarra no tiene unos malos índices de desempleo si miramos al conjunto del Estado, pero ¿quién puede contentarse con un 15% general? Yo desde luego no. Y creo que ninguno de los aquí presentes, ninguno de los hombres y mujeres que componemos Geroa Bai, nos contentaremos nunca con unos índices de desempleo de estas dimensiones y sobre todo con unos índices de desempleo que están golpeando de manera tan dura a tantas y tantas familias, a tantas y tantas personas en nuestra comunidad. Y tampoco nos olvidemos y no nos engañemos. Es cierto que mirando al conjunto del Estado, la situación, en términos de números, insisto, no es negativa, no es tan negativa, pero no es menos cierto que tenemos zonas en las que tenemos que mirar con especial atención, con especial mimo y con especial empeño. Me estoy refiriendo a la Sacana y me estoy refiriendo a la Ribera, donde los índices del paro llegan y superan en muchos casos el 25%. Hay pueblos en nuestra comunidad, localidades en nuestra comunidad, que tienen índices de hasta el 30% de paro. Contra todo eso debemos trabajar y además de manera empeñada, yo digo obsesiva, si en positivo se puede decir, pero desde luego convencida que ha de ser uno de los ejes de nuestro trabajo. Tercero, reflotar nuestra sanidad pública. No permitamos que dejen hundir un barco que me temo está varado. Tiene muchas posibilidades de seguir rumbo, de seguir marcando el rumbo de esta sociedad. Es uno de nuestros tesoros y desde luego hemos de ser, en eso sí, convencidos de que hemos de reflotarla. Y con ello, cómo no, hacer pivotar sobre la educación nuestros esfuerzos para construir el futuro. Será con ello, con educación, sin ninguna duda. Será mirando con ambición al sector de la educación donde encontraremos la mejor de las armas para encarar el futuro y para preparar a las próximas generaciones para vivir en una sociedad, decíamos, más igualitaria, más justa, pero también más feliz. Porque hemos de buscar también las herramientas, hemos de buscar las condiciones que permitan a nuestros jóvenes, por supuesto, pero al conjunto de nuestra sociedad ser más feliz. Y sin duda en la educación tenemos uno de esos compromisos. Recuperar el orgullo sobre el euskera en todo nuestro territorio. Son demasiados años ya en los que la batalla por tratar de hacer avanzar al euskera como una de nuestras lenguas, como la otra de nuestras lenguas, sea un elemento de enfrentamiento partidario, un elemento de enfrentamiento político. Yo creo que debemos conseguir que el conjunto de Navarra sea orgullosa de ser una sociedad bilingüe. También aquellos que no hablan euskera, también aquellos erdaldunes que deben ser conscientes de la riqueza que supone tener un tesoro que se llama euskera. Defender con ambición el autogobierno y sus herramientas, el sexto compromiso. Francamente, no nos han puesto un límite difícil de superar. No ha habido ambición, ni mucho menos, en estos años en los que el gobierno de Mariano Rajoy se ha empeñado en acometer un proceso de recentralización, un proceso que estamos viendo amenaza y además de manera seria, de manera grave, amenaza, como digo, muchos de nuestros elementos fundamentales, muchos de los elementos que nos definen y que definen nuestro autogobierno. Me refiero fundamentalmente al convenio, pero no solo al convenio. Como digo, hemos de ser ambiciosos en la defensa. Hemos visto cómo recientemente, y con una espada de Damocles que todos sufríamos, como era la posibilidad de un requerimiento en torno al IVA de Volkswagen, el Gobierno de Navarra se ha venido a negociar una reforma del convenio. Se ha llegado a un acuerdo en torno al IVA de Volkswagen. Nos parece razonable, pero, insisto, con esa espada de Damocles se ha cometido una reforma del convenio. No se ha hecho una reforma razonable. Y así lo han defendido nuestros parlamentarios Manu y Pachi en el Parlamento de Navarra. Por cierto, hemos sido solos los que hemos dejado bien claro que la reforma que se ha aceptado con imposición de Madrid, así lo ha reconocido además en alguna de sus comparecencias la propia vicepresidenta, la señora Goicoechea, con imposición de Madrid en la reforma concreta del artículo 2.2, no se ha sido no solo ambicioso, sino que hemos visto, yo diría que con una enorme pena, mucho silencio en otros grupos de la oposición en el Parlamento de Navarra. Pues bien, os digo, este próximo 24 de mayo, y en función de la fuerza
que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra dena Geroa bai, habrá un grupo que va a seguir sabiendo defender, como lo han hecho Patxi y Manu, el autogobierno de Navarra, va a seguir sabiendo defender sus herramientas y el convenio con la ambición que ellos han demostrado, pero seguramente seremos muchos más en ellos y seguramente seremos mucho más capaces de hacerlo desde posiciones de gobierno. Construir los cimientos de la atención a la dependencia, compromiso número 7, porque esta sociedad está dando un vuelco importante y centrados como estamos en la urgencia de la crisis y en las urgencias de la crisis, seguramente no estamos advirtiendo y no nos estamos centrando en todo aquello que la nueva sociedad, que los nuevos retos que nos impone la sociedad nos exigen en términos de atención a la dependencia. Las instituciones tienen que acompañar al conjunto de las familias en la atención a sus dependientes. No podemos hacer de ello un problema individual. Es un compromiso, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y creo que en eso ganaremos mucho si somos capaces de empezar a andar el camino, como digo, en reforzar los cimientos de esa esencia de atención a la dependencia. Compromiso número 8, devolver a Navarra su juventud huida, porque el talento de muchos jóvenes navarros ha tenido que salir fuera durante muy poco tiempo, pero de manera, como digo, de manera excesiva, sin ninguna duda, y tenemos que ser capaces de recuperarlo. De todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que son la generación mejor formada, nos cansamos de decirlo, y sin embargo nos olvidamos de preguntarles si quieren volver a casa. Habremos de atenderlo, y seguramente lo vamos a poder hacer. Por lo menos vamos a intentarlo. No es reto escaso, pero os aseguro que es uno de los fundamentales. Y por supuesto, trabajar en Europa con mirada de oportunidad. Ya está bien de dar la espalda, primero, al resto de territorios forales, a la comunidad autónoma vasca, bastante daño nos ha hecho, pero ya está bien de darle la espalda también a Europa. Hemos de mirar a Europa, como decía, con mirada de oportunidad, pero también con mirada de orgullo. Hemos de mirar a Europa y convencidos además de que somos capaces, los europeos y los navarros, por lo tanto como europeos, de exportar al mundo valores. Valores de sociedad rica, dicen algunos, valores en positivo, muchos de ellos, y que hemos de ser capaces, y creo que hemos de serlo con orgullo y con convicción, de exportar al resto del mundo. En materia de protección de derechos humanos, en materia de protección de derechos laborales. Vamos a seguir mirando hacia Europa en lugar de mirar hacia donde desde Madrid se pretende recortar todo ello. Y el 10º de los compromisos, que no es moco de pavo, aunque pudiera parecer el más sencillo de todos. Hacer todo esto con serenidad, hacerlo con sensatez, hacerlo con vocación de permanencia, porque si el cambio llega y tenemos algo que decir en ello, hemos de buscar que sea con vocación de permanencia y que no genere frustración ninguna. Y, por supuesto, construyendo un cambio integrador. Que el cambio es una necesidad de la gente nos lo dicen una y otra vez las tomas de temperatura que se están produciendo en torno a la sociedad durante esta precampaña ya que calienta motores de cara al próximo 24 de mayo. Lo veíamos hace una semana escasa, lo vamos a seguir viendo sin ninguna duda en otros medios de comunicación. Tendremos también nuestras propias tomas de temperatura, pero todas coinciden en dos cuestiones fundamentales. La primera, que el cambio es un clamor en la sociedad y por lo tanto que tenemos que estar preparados no solo para ello, sino preparados para asumir la responsabilidad que la ciudadanía nos otorgue. Y en segundo lugar, que efectivamente Geroa bai está llamado a ser uno de los protagonistas de ese cambio. Y yo os digo más, y me gustaría decirlo en este Consejo General de Geroa bai y a los hombres y mujeres que, como digo, habéis protagonizado el arranque o habéis protagonizado el germen de ese cambio durante estos años. Geroa bai tendrá, nos lo dicen las tomas de temperatura, y yo estoy absolutamente convencida, el próximo 24 de mayo tendrá un papel fundamental. Será motivo de alegría, pero sabéis que será también motivo de preocupación. En cualquier caso, será motivo de mucho trabajo, de hacerlo con mucha ilusión, como hemos venido haciéndolo hasta ahora, sin desfallecer en los malos momentos. Nos tocarán otra vez, pero no serán traspiés que nos tumben,
Cuando hemos caído nos hemos levantado. Esta vez no hay tiempo ni para caerse, sino para seguir adelante, para coger todas las armas de nuestro trabajo. Hoy tenemos aquí uno y bien hermoso, y para salir a la ciudadanía de Navarra a decirle: orain bai, posible da, aldaketa ekartzea. Eskerrik asko.